en la rima que duerme con todas las palabras. Y si algo cae. Bien, 3 minutos de las 12 del mediodía para nosotros, pero estamos en otro uso horario desde Nueva York, Estados Unidos, para saludar a Karina Mendolara, a quien le damos los buenos días. Buenos días, Karina, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Gracias por esta. Ahora sí, ahora te podemos enganchar bien. Estaba en altavoz y por eso no tomaba la consola. No, agradecerte a vos por tu tiempo, por poder coordinar la agenda para poder charlar un ratito con nosotros. Bueno, ¿quién te habla? Tatu, Juan Cruz, que ya has charlado conmigo, y también mi compañero Leo Saco. Un placer, Karina, tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, buen día, Leo, muy bien. Me alegro que así sea. Mejor así, en este contexto especial que estamos viviendo. Y bueno, sabemos que New York ha sido, o Nueva York, mejor dicho, ha sido el epicentro de Estados Unidos en cuanto al coronavirus. Y bueno, que nos cuentes un poco la situación en este momento allá y cómo se vive esta pandemia. Bueno, en estos momentos, en general, Estados Unidos y fundamentalmente New York, estamos, debido a la vacunación, en un porcentaje muy bueno en la curva decreciente del COVID. Imagínate que nosotros tuvimos al principio, o en todo el año 2020, aproximadamente hubieron más de 34 millones de infectados. Tremendo. Con un rate, sí, 34 millones. Y desgraciadamente de esos 34 millones, 2% que suman un total de 600.000 muertos. Pero en estos momentos las cifras han decrecido en las cifras de ayer en todo Estados Unidos, no solamente en el estado de New York. Estados Unidos tiene 50 estados. Tenemos una población de 331 millones de habitantes en todo Estados Unidos. Y ayer las cifras eran de 24.000 infectados y de esos 24.000, 550 muertos en todo Estados Unidos. Porque la vacunación ha sido y sigue siendo muy masiva. Nosotros, afortunadamente, lo cual no pasa con otros países, incluso con mi querida Argentina, producimos 3 vacunas, 2 de las cuales han tenido resultados fantásticos, que son la Pfizer y la Moderna. Y entonces el porcentaje en este momento de vacunación, la gente es el 43% de total de la población ha sido totalmente vacunada y el 51% ya recibió la primera dosis. Así que, sí. Siga, perdón que te corte, seguí. No, decía que entonces acá en realidad nosotros estamos viviendo algo que, yo hablando con mi gente de Argentina, con mi querida familia también de Tapalqué, les decía que espero que a ustedes también les va a llegar esto. Nosotros ya empezamos a principios de junio, debido a los estudios que han mostrado la efectividad de las vacunas y del Centro del Control de las Enfermedades y de la Prevención, que Fauci es el director, a poder estar deambular por la calle y dentro de los edificios y de muchos lugares sin barbijo. Miramos. Estamos pudiendo a partir de junio. ¿Por qué? Porque se pudo y a nivel federal se aprobó el empezar a dejar de usar barbijos. Primero para mostrar al público los resultados que las vacunas han tenido desde noviembre del año pasado, que se empezó a vacunar hasta ahora, y los resultados que las investigaciones dan siguen siendo, arrojan el 95% de efectividad de las vacunas. El porcentaje mínimo de personas que han tenido las 2 dosis igual se han infectado, no han ni siquiera tenido síntomas considerables.
son casi asintomáticos. Entonces, debido a eso y debido a los resultados, podemos en este momento, podemos salir a la calle, podemos entrar a muchos lugares sin barbijos. Igual se sigue recomendando, guardar la prevención, los 6 pies, que son como 2 metros de distancia, seguir las reglas que en algunos los transportes públicos hay que seguir usando barbijo. Pero esto es solamente para la gente totalmente vacunada, no para la gente que no ha tenido vacunas. Bien. Así bien, que... bien. Sí. ¿Cómo se gestiona el hecho de poder ser vacunada? ¿En tu caso ya estás vacunada? Sí, yo entré, afortunadamente yo soy considerada, acá en Estados Unidos hay algo que se llama trabajador esencial, sería la traducción, Claro. que son la gente de la salud física, la salud mental. Yo trabajo en el área de salud mental. Así que yo recibí mi primera dosis fines de diciembre del año pasado. Yo en enero ya estaba totalmente vacunada. Sí, y en este momento, cuando nosotros iniciamos las vacunaciones, acá iban por categoría de trabajadores esenciales, fueron los primeros que recibieron las vacunas, toda la gente que trabaja en salud mental y en los hospitales y en las clínicas, las enfermeras, los trabajadores administrativos, también de esos lugares fueron los primeros vacunados. La gente de salud mental como yo, que si bien no estoy trabajando en este momento presencial en la clínica, fuimos siempre considerados trabajadores esenciales por la cantidad de pacientes que a distancia hemos acompañado en todo este proceso y cómo la salud mental se vio afectada por el COVID. Entonces somos considerados trabajadores esenciales por el trabajo que le brindamos a la salud mental y la recuperación, incluso de muchos pacientes en los cuales, en mi caso, yo he transitado con ellos la enfermedad día a día, que han tomado el COVID, han sido internados y se permitía que, por ejemplo, cuando no estaban intubados y necesitaban trabajo de sostén emocional, yo podía hablar con ellos. Entonces, después los segundos fueron la gente mayores de 80 años, incluyendo toda la gente internada en los residenciales para gente mayores. Esos fueron la gente más importante, los segundos en la línea de ser vacunados. Y así sucesivamente después fue bajando. Al principio se tenían que hacer citas en los lugares de vacunación. Como la primera vacuna fue la Pfizer, que fue acá, permitida como vacuna esencial y de emergencia, solamente los hospitales la tenían porque la Pfizer necesita una refrigeración especial, no son las heladeras comunes. La vacuna Pfizer necesita unas temperaturas demasiado bajas, por lo tanto no pueden tenerlos ni las farmacias ni las clínicas pequeñas que tienen las refrigeraciones o las heladeras para mantener las vacunas comunes. Por eso la Moderna fue la segunda que fue aceptada, que tiene muy pequeña variación que la Pfizer, también es una vacuna genética, pero fue modificado un gen para un lípido, en realidad una grasa de información genética para que pudiera ser almacenada en una heladera común, como se mantienen las demás vacunas. Y ese tipo de vacunas ya pudo ser distribuido a las farmacias y a las pequeñas clínicas. Y ahí ya empezó a haber vacunas y vacunación más masiva. Igual al principio siempre se necesitó citas, en este momento no. En este momento una persona, incluso el turismo, empezó a ser aceptado en algunos estados, incluyendo el estado de New York, Florida, California, Texas,
si alguien viaja del extranjero, pueden darle, pero solamente la Johnson & Johnson es autorizada en este momento para los extranjeros que vienen a vacacionar. Claro. Pero en este momento la gente puede, o sea, si alguien que vive acá puede ir, a los adolescentes, que son los que se están vacunando ahora, chicos de 12 a 18 años, van a una farmacia, van a una clínica, entran y se vacunan. Interesante lo que marcás. En este sentido, obviamente, acá en Argentina hay diferentes grupos prioritarios también. Y bueno, en diferencia a la cantidad y a la productividad que tiene Estados Unidos de vacuna, también se está avanzando en la vacunación, pero muy destacable lo que marcabas. Yo me quedé con tu trabajo en este sentido y en el acompañamiento a diferentes personas que han transitado la enfermedad y bueno, hacer un poco foco en eso y cómo lo viviste vos también desde tu lado de vista y tu punto de vista profesional a todo este contexto de encierro que en algún momento seguramente te tocó. Sí, bueno, yo en mi caso tuve que también encontrar herramientas personales para mantener mi salud y equilibrio mental y emocional, porque es la primera vez que me pasa y le ha pasado seguramente a todos los trabajadores y psicólogos de la salud mental, que lo que le pasaba al paciente te estaba pasando a ti. O sea, las incertidumbres, los miedos, el aislamiento, el cuidado, la poca información veraz, porque se estaba transitando y averiguando cómo cuidarnos. Entonces, yo tuve particularmente que encontrar herramientas personales para mantener mi salud y equilibrio emocional, lo cual yo lo encontré a través de la meditación y el yoga. Y entonces eso a mí particularmente me ayudó muchísimo. Y por otra parte, ayudar también a mis pacientes en los momentos que estaban enfermos, en el día a día, 7 días por 7 días. Claro. A mí también me sacaba y me ayudaba a sentirme muy útil y darme cuenta qué era lo que funcionaba para ellos, porque por más que estaban recibiendo tratamiento, la salud mental jugaba un rol fundamental y juega un rol fundamental en el momento que estás enfermo. ¿Por qué? Porque uno de los principales síntomas del COVID, no es el único, pero uno de los principales, es la poca capacidad respiratoria. Pero debido a la salud mental y al estado de ansiedad, los estados de ansiedad y los estados de pánico te quitan posibilidad respiratoria. Entonces era muy difícil para los pacientes saber en qué momento tenían que ir al hospital, porque realmente quizás necesitaban ser intubados o llamar a una emergencia porque realmente estaba comprometido pulmonalmente sus pulmones debido al virus, o cuando estaban transitando un ataque de pánico, que produce síntomas también de falta de aire. Entonces, en esto, los trabajadores y yo de la salud mental como psicóloga, yo sentí que lo que podíamos ayudar a los pacientes fue considerable, porque también le quitamos presión a toda la parte hospitalaria, porque al principio las personas que tenían síntomas colmaban los hospitales buscando tratamiento, que no había tratamiento y no tenían ni siquiera problemas respiratorios. Para que no colapsara el sistema, se empezó a educar más. Y yo también educaba a mis pacientes, porque yo leía todo el tiempo para que no fueran corriendo a las emergencias, donde ahí sí se podían infectar. Claro. O cuando no necesitaban intubarse, tenían que saber cómo transitarlo en la casa, pero yo los acompañaba. En realidad mis pacientes tienen mi número de teléfono 24 horas, literalmente por 24, si me necesitaban. Incluso en las Navidades y en Año Nuevo. Tremendo. Así que fue estresante, pero fue productivo. Qué bueno lo que comentás, teniendo en cuenta la distancia y cómo lo vivieron ustedes en aquel lado, digamos, y el acompañamiento desde lo mental, que es importantísimo. Nosotros lo hemos remarcado aquí también
los bomberos voluntarios, el municipio, se articulan con equipos para poder brindarle herramientas a la gente para, bueno, hablar del confinamiento en su momento determinado, del tránsito de la enfermedad y de todas esas cuestiones. Y para vos también ha sido un nuevo paradigma, ¿no? Porque incorporar conocimientos y también no solamente para vos, sino que para volcarlo para la persona que lo está transitando. Sí, 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 totalmente. Yo aprendía junto con mis pacientes. Es más, a mí mis pacientes me enseñan mucho. Yo voy aprendiendo junto con ellos. Tengo una muy buena escucha, entonces lo que más hacía era escuchar qué era lo que necesitaba y trataba de implementarlo. Claro. Y explicarles y calmarlos. Pero para mí es un aprendizaje y sigue siéndolo. En mi carrera y donde yo trabajo, en el área que yo trabajo, nada está completamente dicho, todo se sigue aprendiendo. ¿Y dónde hacías foco? ¿Dónde hacías foco en el momento del tránsito de la enfermedad? ¿En la positividad? ¿Por dónde ibas buscándoles las alternativas a las personas para que se sientan mejor? Bueno, primero que nada les explicaba que los médicos y los hospitales no estaban tratando de abandonarlos, porque los pacientes querían correr a los hospitales. Claro. Y ellos no entendían la falta de respuesta que los mandaban a la casa. Entonces, ahí ya esto tocaba un sentimiento de rechazo y de abandono. Entonces yo acompañaba y trataba de explicarles debido a qué era esto, por qué se los mandaba a la casa. Que no había ninguna medicina para los síntomas que tenían, que era lo que tenían que hacer. Los acompañaba en todo esto que se les desencadenaba, que era el sentimiento de abandono, de rechazo y a su vez de aislamiento, porque tenían que mantenerse aislados, porque si tenían la suerte de tener una casa con varios cuartos, el resto de la familia tenía que mantenerse alejados. Y acompañarlos, muchas veces, o sea, visualmente, porque yo hago videollamadas, o sea, ellos me podían ver, poder ver a alguien, poder tener una mirada, poder tener alguien con quien llorar, que pudieran sacar la angustia, que se sintieran que ver una cara, permitirles que si estuvieran mal, estuvieran mal. Permitirles que lloraran, que sintieran y expresaran lo que sentían. Y eso creo que fue el mejor acompañamiento. O sea, saber que estaban transitando eso, que no tenían en ese momento ninguna complicación respiratoria, ¿ok? Y que seguramente día a día iban a ver que se iban a sentir un poco mejor, y así fue pasando, ¿ok? Se fueron sintiendo mejor. Pero lo fundamental fue acompañarlos y que pudieran tener a alguien que, hasta aunque sea a la distancia, les sostuviera esas manos que necesitaban ese sostén. La verdad que muy, muy interesante lo que marcás en cuanto al desarrollo de tu profesión en este caso y el rol que cumplís, ¿no? También días anteriores estuve leyendo, o semanas anteriores mejor dicho, que en Nueva York regalaban marihuana a través de una asociación a los que se vacunaban contra el COVID. ¿Qué me podés mencionar de eso? Me pareció una noticia media curiosa y bueno, esto fue en abril. A ver, el trato de la marihuana acá para que alguien acceda, yo no he leído esto, pero tampoco lo descarto, pero lo que yo sí sé es que para que alguien acceda a conseguir marihuana de forma legal a través de las clínicas, tiene que ser a través de un historial médico. No es que yo voy y digo, bueno, claro, quiero marihuana, no. Mi médico, acá la salud funciona a través de lo que se llama médicos de familia, médicos, claro, primarios, ¿ok? Entonces, tu médico primario tiene que hacer un formulario explicando por qué tú necesitas la marihuana. No es que uno va y dice yo quiero marihuana. Claro, porque también estuve leyendo que se había aprobado a fines de marzo el uso recreativo en Nueva York del cannabis
Entonces, en este sentido, había una noticia relacionada a esa, que muchos jóvenes se ve que no se querían aplicar la dosis o algo así, y a través de una asociación que está vinculada en este mundo, le regalaban cigarrillos de marihuana a los que se vacunaban. Una especie de Yo tentación. Claro. a ver, claro, yo sí lo que te puedo, a ver, no te voy a Me decir pareció algo que curioso no por lo eso. sé. No, Sí, obvio. pero lo que a mí sí me parece, a ver, yo trabajo con adolescentes. Bien. Lo que yo sí les pasé a ellos la información es que a través del gobernador del estado de New York, estaban para incentivar a los adolescentes para que se vacunaran, dieron 2 incentivos a nivel del estado de New York, que fue entradas gratis para el adolescente y una persona más a los parques de agua de todo el estado de New York. Que tú puedas elegir días, que son caros los parques de agua, donde vos podés pasar un día entero con un invitado en los parques de agua. Y lo segundo es una lotería de más de 1000 scholarships, que son becas para la universidad. Becas para la universidad, todo pago, que va a entrar en un sorteo de más de 1000 becas para chicos y chicas de 18 años. Acá la educación es muy cara, no es un derecho, es un negocio, igual que la salud, y entonces las universidades son muy caras. Entonces, desde yo recibo todo lo que es de los incentivos y todo lo que el gobernador del estado de New York y los federales están haciendo, incentivando con respecto al COVID. Y a mí me llega, este tipo, y me llegó estas 2, los de los parques de agua y la posibilidad de ganarte una beca. Totalmente pago la universidad. Esas fueron las 2 cosas que me llegaron desde el estado de New York. Lo otro no te puedo decir que ni que sí ni que no. Claro. Bien. Porque no lo sé. Te consulto en este sentido, ¿faltaba confianza? ¿Qué era lo que sucedía que los jóvenes no querían vacunarse para que haya estos incentivos? Sí, los jóvenes, primero, los adolescentes se vieron muy afectados por el COVID. Para ellos fue muy difícil el aislamiento, esto de perder la conexión con los pares, fue terriblemente difícil para ellos. Entonces ellos encontraron otras formas de encontrar esta estabilidad, a través del Instagram, a través de juegos, a través de la computadora. No son ávidos consumidores de información. Se les genera mucha ansiedad y ellos tienen como otras herramientas para navegar lo que le estaba pasando. Entonces, hay mucha desconfianza, muchos mitos que sí han escuchado, el mito que las vacunas te deforman el ADN, que las vacunas tienen un chip, que ¿por qué se hizo tan rápido una vacuna? Entonces, no tienen buena información y son muy propensos a generar miedos. Están en una edad de mucha transición y de muchos cambios. Ya de por sí hay muchos miedos de enfrentar todos esos cambios. Entonces no les ha llegado buena información. Entonces yo a todos los adolescentes los cuales trabajo y son mis pacientes, no solamente le informo a nivel verbal, sino que le paso links con información científica de las universidades. ¿Cómo se hizo la Pfizer? ¿Qué significa estas nuevas tecnologías de vacunas que están hechas con información genética? Para que lean, les doy material para que lean, no solamente que confíen en lo que yo les digo, sino que lean los research, las investigaciones, de qué se trata. Entonces, debido a eso los adolescentes están como dudando. Claro. Sí, hay una cierta desinformación, la famosa infodemia acá se le denomina de esa manera, y bueno, en este sentido, mencionaste anteriormente, me quedé con lo de que era un negocio la educación, al igual que la salud pública.
que la salud, mejor dicho. En este sentido, ¿cómo se vivió todo en cuanto al coronavirus? Con la presidencia de Trump me acuerdo que había muchas críticas al manejo de la pandemia y bueno, ¿cómo es el acceso principalmente a la salud allá en Estados Unidos? Bueno, esto a mí tan particularmente me asombró cómo Estados Unidos respondió a la pandemia. Al principio, durante el gobierno de Trump, generó muchos inconvenientes porque desde la presidencia, desde Trump, él mismo desdecía lo que alguien con el saber y la formación, como era Fauci, trataba de informar a las personas de que se trataba esta enfermedad. Trump lo desdibujaba y los desdecía, sin ningún tipo de saber. Pero Trump tenía muchos seguidores, por lo cual eso obturó la información correcta. Entonces, pero a nivel federal hay que reconocer que inmediatamente cuando se produjo la pandemia, no tan inmediatamente, pero tampoco pasaron más de un mes, se hizo libremente gente que no tuviera documentos, indocumentados, ilegales, ciudadanos, no ciudadanos, podían acceder al test del COVID, podían hacerse el test sin tener que pagarlo. Claro. Fue la primera vez, o sea, uno podía ir y hacerse el test del COVID sin tener que ni siquiera presentar ningún tipo de información si eras legal o ilegal. Claro. No se te pedía ningún tipo de información. ¿Okay? Igual pasó con la vacuna. La vacuna es accesible en Estados Unidos a todas las personas que viven acá, documentados e indocumentados, lo cual indocumentados significa que no tienen seguro médico. Claro. Ok. Entonces, todas las personas pueden acceder a la vacuna y no pagan nada. Es la primera vez que esto, o al menos desde que yo y desde los años que yo conozco, quizás históricamente, no puedo decir que esto haya pasado, no puedo decir que no haya pasado en otro momento, pero conociendo que la salud es un negocio, no es algo público, no es que uno accede a la salud pública, como existe en Europa o en Argentina. La verdad que me sentí muy orgullosa que esto pasara acá y que mis pacientes y que la gente pudiera acceder a la vacuna o a los test del COVID sin tener que pagar nada. Cero. Sí. En contraposición Pero esto pasó en pandemia. Claro, en contraposición a eso, con respecto a las internaciones y demás, ¿estuvo el descarte con respecto al sistema y que no entraba en el sistema? No, también con respecto a las no se admitían, se sacó a nivel gobierno y a nivel Congreso un decreto que todas las personas, fue un acto, el CARE, de cuidado se llamó, que todas las personas tenían derecho a recibir atención hospitalaria sin ningún tipo de cargo. Lo que pasa es que que se llamó este acto, que lo aprobó el Congreso, en marzo del año pasado, se dio un rescate económico de $2 trillones que para hospitales y para todos los 50 estados. Se puso $2 trillones para sostener esto. Interesante. Estamos hablando de marzo, el decreto fue marzo 26 del 2020. Claro. Así ya... Para sostener que la gente que necesitara no se le cobró, pero bueno, $2 trillones. Sí, una locura. Se pusieron, sí, 2 trillones. Bien, en este sentido, para ir metiéndonos un poco
más en la nota, dejar un poco el tema coronavirus, preguntarte hace cuántos años que estás allá en el país y que nos cuentes un poco cómo fue tu salida de Argentina y cuestiones vinculadas a Tapalqué también, obvio. Bueno, mi salida de Argentina fue en el 2002, con la gran migración después de la crisis socioeconómica muy grande que tuvimos, con el Corralito, históricamente hace casi 18 años. Fue una gran migración y yo tengo una persona acá y que me dijo que se necesitaba. Estados Unidos siempre aprecia y tiene en gran consideración la formación que tienen los argentinos a nivel salud mental y a nivel médico. Estados Unidos considera mucho la formación que Argentina tiene a nivel estas áreas. Entonces, yo presenté mi currículum, yo ya estaba trabajando en Argentina, pero en medio de la crisis mandé currículum acá que se necesitaba, yo supe que se necesitaba psicólogos para trabajar con las poblaciones de inmigrantes, se necesitaban bilinguals, porque acá hay muchos inmigrantes hispanos y europeos de habla hispana con hijos nacidos acá. Entonces, ¿qué pasa? Acá uno tiene padres que hablan español, que trabajan todo el tiempo para brindarle lo mejor a sus niños, porque vienen acá buscando mejorar y darle un mejor prospecto de vida y de proyecto de vida a sus hijos, pero los niños que nacen acá terminan hablando muchas veces solamente inglés. Entienden el español, pero hablan inglés más que español. Entonces se produce esto que es padres hablando en español y chicos respondiendo en inglés y viceversa. Entonces en la salud mental se necesitan gente que hable los dos idiomas, porque cuando yo tengo mis pacientes niños y adolescentes que hablo con ellos en inglés, pero cuando necesito hablar con los padres, necesito explicarle las cosas en español. Entonces se necesitan trabajadores de bilingües. Claro. Entonces en esa gran migración yo tuve varios interviews y fui contratada. Entonces con mucho dolor migré. Al principio pensé que iba a ser por un par de años y realmente me apasionó trabajar con nosotros decimos como con todo el mapa de América Latina, pues yo tengo pacientes de todas partes de América Latina y aprendí mucho con ellos, aprendí de la cultura de Colombia, Guatemala, México, claro, Perú, Venezuela. Es muy interesante trabajar con la población hispana, claro. Entonces me gustó mucho. Entonces hace ya casi 19 años que estoy acá. Uh-huh. ¿Y tu formación académica tiene que ver con la UBA o en qué facultad cursaste la carrera de psicología? No, la UBA. Yo hice toda mi formación académica en la UBA y después hice 3 posgrados cuando terminé, que hice especialización en niños, adolescencia y autismo. Claro. Que me sirvió mucho cuando migré. Uh-huh, uh-huh. Pensaba en eso y justo que hablabas del habla hispana. La UBA ha sido reconocida la facultad más destacada de habla hispana, claro, en esta última semana. Sí, acá fue increíble cuando yo llegué a este país y tuve las entrevistas en las clínicas de salud mental. Ellos sabían perfectamente lo que era y lo que es la UBA. O sea, incluso no me olvido que cuando tuve mi primera entrevista, que fui muy nerviosa, a esa entrevista, la directora clínica del Centro de Salud Mental donde continúo trabajando, que es una mujer encantadora, puertorriqueña, me acuerdo que después de la entrevista me dijo, va a ser un placer. Siempre es un placer trabajar con argentinos.
por la formación que ustedes tienen y por su vocabulario. Ustedes hablan muy lindo. Yo siempre me río cuando la gente dice, ustedes hablan muy lindo. Yo no me doy cuenta cómo hablo, cómo me expreso, pero ellos dicen, ustedes tienen una formación muy importante. Y realmente, o sea, tener ese reconocimiento por gente formada acá, la verdad que me llenó y me sigue llenando de orgullo de ser argentina y de ser tapalquense. O sea, cada vez que hablan bien de Argentina o hablan bien de mí, yo me siento orgullosa y siempre digo, yo soy argentina, soy de Tapalqué. Cuando me dicen vos sos porteña, digo no, yo no soy porteña. Yo nací en yo nací en Tapalqué. O sea, sí. Interesante, interesante, muy confortable la historia que contaste. En este sentido, preguntarte, ya que estamos hablando de Tapalqué, si obviamente extrañás y cómo manejás este sentido. Sí, extraño, a ver, yo trato de casi todos los años, no todos los años, pero en general casi todos los años, de ir a la Argentina. Muchas veces me quedo en la capital, porque tengo mucha gente que visitar, tengo sobrinos, pero tengo mis hermanos, fundamentalmente una de mis hermanas, Luciana, de Tapalqué, que viaja mucho y me lleva a todos mis sobrinos para que los vea, pero me acuerdo que no hace más de 2 o 3 años decidí viajar para festejar las Navidades y el Año Nuevo en Tapalqué. Y lo que hice fue llevarme toda mi gente, mi hermano y mis amigos de Buenos Aires a Tapalqué. Rentamos casa cerca del balneario, fuimos más de 20 personas. Tremendo. Para festejar con todos mis hermanos y todos mis sobrinos y mi hermano de la capital y mis amigos. También fui con todos mis amigos. Así que todos tus vínculos cercanos y queridos conjuntamente disfrutando de Tapalqué y vos también en lo particular. Sí, y después del COVID, ahora seguimos tratando de ver cuándo vamos de nuevo a festejar Navidad y Año Nuevo, que hay que organizarlo en Tapalqué, rentar de nuevo casas, pero bueno, implica una organización porque a mí me gusta pasarlo también con mis amigos, mis familias, pero bueno, siempre estamos pensando en volver a hacerlo, porque la verdad que fue una de las fiestas más lindas que pasé, porque estuvimos todos juntos, incluso mi hermano, uno de mis hermanos, que vive en Puerto Madryn, con mis sobrinos, o sea, estuvimos todos juntos y también con todos mis amigos, fue realmente hermoso. Yo sigo extrañando a Argentina todo el tiempo, por eso vuelvo, todo el tiempo, mis amigos, mi idiosincrasia, tomo mi mate, la gente acá sabe lo que es el mate, les explico lo que es el mate, los americanos me preguntan, les he convidado mate, ok, siempre hablamos de los asados argentinos, o sea que sí, Argentina es parte de mí, es parte de lo que soy. Bien, ¿y desde la nostalgia también la música o no sos mucho de la música? No, ese es un punto que me cuesta manejarlo emocionalmente. Puedo escuchar la música Cerati, la música actual incluso, pero si estoy acompañada, cuando vienen a visitarme, mi familia, mis amigos, ahí lo puedo transitar en un estado emocional mejor. No, me vulnerabiliza mucho escuchar yo sola o con gente de acá mi música. Soy más de consumo más música americana, música inglesa. Me gusta mucho la música inglesa. Igual me gusta mucho Lady Gaga, hay mucha gente que me gusta. Claro. Pero la música argentina la consumo cuando voy allá junto. Es más, es algo que voy descubriendo. Me ponen nueva música, nuevos grupos o nuevos solistas. Y es algo que voy descubriendo cuando voy allá. Bien. Te quería preguntar cómo arranca tu día. ¿A qué hora arranca tu día? Me hablabas de la meditación. ¿Arranca con meditación?
Sí, mi día arranca con de 10 a 20 minutos de meditación y seguido de 1 hora de yoga. Y en general mi día arranca, si no tuve ninguna emergencia, a las 9, 9:30 de la mañana y no paro en general hasta las, a veces 9 de la noche. ¿Consumís la cultura americana con respecto al desayuno? ¿También tenés ese desayuno americano o vas con el mate, digamos, directamente? No. Si hay algo, a ver, no. Mi desayuno es el mate. Bien. No, para nada. No solamente eso, mi desayuno sigue siendo es el mate. Es más, en este momento tengo mi mate acá. Bien. Mi almuerzo sigue siendo muy argentino. Tengo un almuerzo en general muy light, que es una tarta, una empanada, algo muy light. Y lo que sí he cambiado es mi cena es muy temprano, para lo que no es como acostumbraba. Yo puedo cenar a las 7 de la noche, Claro. no más tarde, necesito y no muy pesado tampoco. Tampoco soy de consumir las porciones que hay acá americanas que son gigantes, no. Mis porciones siguen siendo para mí mis size, mis porciones que para ellos son chicas, para mí es normal, pero no. Bárbaro. Yo sigo con mis costumbres y mis platos, las cosas que me gustan. No soy de consumir, fast food. No, nada de eso. Claro, la cultura estadounidense es muy por ese lado, muy de la comida chatarra. Claro. Muy de la comida chatarra, y el gran problema americano es que el americano los americanos en general son muy narcisistas. Creo que la primera herida narcisista se le produjo con 9/11, cuando se produjo la caída de las Torres Gemelas. El americano, si uno se fija en la cultura americana, siempre fantaseaban que algo le iba a pasar a América, si era que venía del ser extraterrestres, venían los extraterrestres y podían atacar a América, o era un desastre natural. Venían las grandes olas, la nieve. Nunca pensaron que podía podía ser un ataque terrorista con gente, con cuchillitos, nunca lo pensaron. Cuando se produjeron el 9/11, septiembre 11, el gran ataque terrorista, fue una gran herida narcisista para ellos. No piensan más allá a veces que existe otra forma de pensar. Claro. Qué pasa con las políticas que hacen, qué pasa con la gente que vive afuera. Entonces, para el americano, las porciones de comida son cuando venimos, mi gente acá, argentinos pueden comer 4 personas con lo que come una persona acá, como es la porción de grande. Las porciones grandes, o sea que para mí es grande, para ellos es normal, y como mínimo 3 personas argentinas pueden comer de un plato de lo que comen ellos. Tremendo. Entonces hay un gran problema de hiperobesidad, Claro. de colesterol, de diabetes infantil, colesterol en niños. O sea, hay un gran problema de salud. Claro. Podríamos seguir largo y tendido, pero bueno, agradecerte enormemente tu tiempo, acomodar tu agenda con nosotros para que podamos charlar. Ha sido un placer, muy rica, muy nutritiva la entrevista, y bueno, no sé si querés saludar a alguien que esté escuchando en este momento, que pueda escuchar la grabación, algo que no mencionamos, que quiera mencionar con respecto al coronavirus, alguna cuestión antes de cerrar. Lo que quiero mencionar con respecto al coronavirus es que transmitir, debido a mi experiencia de acá, que vamos a estar mejor, que las vacunas funcionan, que es muy importante vacunarse, que va a llegar un momento como acá que va a ser una opción usar el barbijo, ¿no? Claro. Y vamos a volver a un cierto sentido de normalidad, aunque hay algunas cosas que cambiaron para siempre y se van a instalar,
Por ejemplo, pero por que vamos ejemplo, camino para eso. te interrumpo ahí. Por ejemplo, ¿qué cambió para siempre para vos? La forma de tratar a los pacientes acá, la forma de tratar al paciente remotamente, remote, sigue siendo una opción, no que solamente en persona. Yo tengo pacientes en este momento que trabajo que viven en Ohio, en Texas. Antes era solamente en persona. Uno puede trabajar a larga distancia. Eso cambió, eso se instala para siempre, Bien. no solamente en presencia. Bien. Y que las vacunas funcionan. O sea, los resultados de las vacunas son muy buenas. Lo cual, vuelvo a repetir, no es que te garantice que no te vas a tomar el COVID, pero no vas a terminar internado y la probabilidad de muerte es escasa. Totalmente. Entonces, con respecto a eso porque yo ya lo estoy viviendo y me voy a poner muy contenta cuando a Argentina le pase eso y viva esto de poder optar, uso barbijo o no. Claro. Okay. Y quiero, saludar a todos mis queridas familias de Tapalqué, mis hermanas que viven ahí, Luciana, Morgana, mis sobrinas, mis sobrinos, la madre de mis hermanas, Mari, mi padre que todavía está ahí, Humberto, a todos mis gente que me está escuchando, todo mi hermano desde la capital, mi hermano desde Puerto Madryn, todos mis amigos, a mi madre y todos mis amigos y mis sobrinos que tengo, que los quiero mucho, por los cuales me hacen la vida feliz y los amo. Y agradecerlos a ustedes esta invitación. Gracias Juan Cruz, gracias Leo. Y la verdad que fue un placer saber que, Tapalqué tiene esta linda radio y gente muy linda como ustedes que se interesa por saber lo que está pasando en otros lados. Agradecerte a vos por el contacto y me sumo al comentario de Tatu en este sentido. Que tengas una linda jornada y gracias por la esperanza en este sentido de la vacunación. Nosotros siempre hacemos hincapié en que es la salida a la pandemia, así que la verdad que muy contentos del diálogo y la charla compartida. Bueno, muchísimas gracias, Leo, muchísimas gracias. Cari, antes del final, ¿con qué cerramos musicalmente? ¿Qué podemos ponerle musicalmente? ¿Qué tema, qué banda te gusta que podamos terminar la nota? Siempre le pedimos al invitado. Siempre me gustaron, sí, ¿sabes qué? A ver, tienes cualquier cosa de los Redonditos de Ricota. Bien, muy bien. Muchísimas gracias. Redonditos, me encanta. Ahí vamos a poner algo de los Redondos. Agradecerte enormemente, éxitos para todo lo que viene y estaremos en contacto si Dios quiere. Bueno, muchísimas gracias, cariños para todos y que tengan un excelente día. Bien, ahí estaba, la palabra de Karina Mendolana. Bueno, lo cerramos con los Redondos como ella lo pedía, un ángel para tu soledad en el recorrido musical y ya venimos para seguir caminando con vos hasta pasadita las 13.